Esta zona es solo para faculty. Salga. Soy profesor aquí. 11 años trabajando. No parece, profesor. Acompáñeme a la salida. ¿Me expulsa de mi biblioteca frente a estudiantes? Era domingo por la noche en Boston. El 3 de diciembre de 2023. Las 9 de la noche. Afuera la temperatura había caído a 3 grados. El viento del río Charles llegaba con esa humedad específica del invierno de Nueva Inglaterra que se mete en los huesos antes de que uno se dé cuenta. Las calles alrededor del campus de Boston University estaban casi vacías. Era temporada de exámenes finales. El mundo universitario se había contraído al interior de sus edificios. La Mugar Memorial Library en ese horario era un organismo diferente a de las horas de clase. Las conversaciones bajaban a murmullos. Los pasos se volvían más cuidadosos. Las mesas estaban llenas de estudiantes con auriculares y cafés que ya se habían enfriado, rodeados de libros apilados como pequeñas murallas. El olor era el de siempre. Papel viejo, madera tratada, el leve rastro de café de la cafetería del primer piso que ya había cerrado. En el cuarto piso, en la sección de archivos históricos restringidos de América Latina, un hombre de 52 años estaba de pie frente a una estantería, inclinado levemente hacia adelante, con un libro abierto en las manos y la concentración de alguien que lleva muchos años haciendo exactamente eso. Alejandro Mora Quintero, profesor titular de Historia Latinoamericana, Boston University, Departamento de Historia. 11 años de cátedra, 147 estudiantes graduados bajo su supervisión, 4 libros publicados, 2 premios nacionales de enseñanza. El primer profesor dominicano en obtener cátedra titular en la historia del departamento. Esa noche llevaba una sudadera gris del City College of New York, donde había hecho su doctorado 22 años antes. Jeans oscuros, zapatillas. Sin gafete, porque el gafete estaba en el cajón de su escritorio en el 5º piso del edificio de Humanidades, donde lo había dejado el viernes sin pensarlo 2 veces. No había pensado que necesitaría el gafete un domingo por la noche en su propia biblioteca. Llevaba 40 minutos en esa sección. Buscaba referencias para la conferencia que daría el martes en Harvard. Su tema, los mecanismos de invisibilización institucional del intelectual latinoamericano en las universidades de élite del noreste de los Estados Unidos. Lo había propuesto 3 años atrás. Ahora, revisando los archivos, no podía saber que estaba a punto de obtener el material más contundente de toda la presentación. Trevor Walsh llevaba 5 semanas trabajando como guardia de seguridad del campus universitario de Boston University. 26 años. Turno de noche en la biblioteca. Un puesto que había conseguido a través de una agencia de seguridad privada subcontratada por la universidad. Su entrenamiento había durado 3 días. Uno de reconocimiento de instalaciones, uno de protocolos de emergencia y uno de interacción con usuarios, que en la práctica consistió en ver 2 videos y firmar un formulario. En 5 semanas no había necesitado identificar a ningún miembro del cuerpo docente. La mayoría llevaba el gafete visible. Los que no, generalmente eran estudiantes que él podía reconocer por edad y comportamiento. Alejandro Mora Quintero, con su sudadera de otra universidad, su cabello entrecano, sus 52 años y su forma de moverse entre los archivos como quien conoce cada centímetro del espacio, no encajaba en ninguna categoría que Trevor Walsh hubiera aprendido a reconocer en 5 semanas. Lo que Walsh vio fue un hombre hispano de mediana edad, sin identificación visible, en una sección restringida, a las 9 de la noche. Lo que no vio fue todo lo demás. No vio las 4 décadas de trabajo que habían llevado a ese hombre hasta esa estantería. No vio al niño que creció en el Bronx, en un apartamento de 2 habitaciones con sus padres y 2 hermanos, leyendo libros de la biblioteca pública porque no había dinero para comprarlos. No vio al joven que estudió con préstamos estudiantiles que tardó 12 años en pagar, que comía arroz y habichuelas 5 noches a la semana durante el doctorado porque era lo que podía permitirse, que llegó a Boston University un lunes de septiembre de 2012 con 2 maletas y la certeza de que iba a quedarse. No vio tampoco en ese momento a los 22 estudiantes de 3er y 4º año que estudiaban en las mesas del 2º y 3er piso de esa misma biblioteca. Estudiantes que al día siguiente a las 8 de la mañana tenían clase con él. Estudiantes que lo conocían por nombre, por estilo, por los chistes que hacía en el último tercio de cada clase cuando la energía del grupo empezaba a bajar. Walsh se acercó a la estantería. «Oiga, esta sección es solo para faculty, necesita retirarse». Alejandro levantó la vista del libro. Miró al guardia. Reconoció el uniforme de seguridad de la universidad. No reconoció la cara. «Soy faculty, soy profesor del departamento de historia». «No lo he visto antes, ¿tiene gafete?» «Lo olvidé en mi oficina.
Llevo 11 años aquí, puedo traer cualquier identificación que necesite. Pausa. Walsh miró la sudadera del City College. Miró los jeans. Miró el libro que Alejandro tenía en las manos, uno de los volúmenes de acceso restringido de la colección latinoamericana, y tomó una decisión. Lo siento, sin gafete no puedo verificarlo, va a tener que salir. Alejandro cerró el libro despacio. Lo sostuvo en las manos por un momento. Había algo en ese gesto, el de cerrar un libro con cuidado cuando uno en realidad querría azotarlo, que cualquiera de sus estudiantes habría reconocido como señal de que el doctor Mora estaba ejerciendo una contención deliberada. ¿Me está pidiendo que abandone mi propia biblioteca? Estoy siguiendo protocolo. Sin identificación visible, no puedo confirmar que usted sea quien dice ser. Puedo llamar a cualquier colega del departamento ahora mismo para verificar. El protocolo es gafete o salida. No tengo autoridad para excepciones. Alejandro respiró. Miró a Walsh con esa paciencia específica de quien lleva 2 décadas explicando cosas complejas a personas que todavía no tienen el contexto para entenderlas. Mire, comprendo que hace su trabajo. Pero hay contexto aquí que importa. Ese libro que acabo de dejar en la estantería, lo catalogué yo mismo hace 8 años. Esta sección existe porque yo presenté el proyecto ante el Comité de Adquisiciones en 2016. Si necesita verificación, puedo dársela de 10 formas diferentes sin moverme de aquí. Walsh no parpadeó. No se ve como profesor de aquí, señor. Necesita acompañarme a la salida. Silencio. Una frase. 6 palabras. No se ve como profesor de aquí. La grabadora en el teléfono de Alejandro, que había activado casi por instinto cuando Walsh se acercó con esa postura específica que uno aprende a reconocer después de cierta cantidad de años viviendo en este país, lo capturó todo con claridad perfecta. Alejandro dejó el libro sobre la mesa de trabajo más cercana. Con cuidado. Se puso de pie completamente. Se ajustó la sudadera. Llevo 11 años explicando en este edificio por qué la historia se repite. Esta noche usted acaba de convertirse en mi material para el próximo semestre. Walsh no entendió la frase. Interpretó el tono como cooperación. Señaló hacia el pasillo con un gesto y comenzó a caminar. Lo que ni Walsh ni Alejandro sabían en ese momento era que en el segundo piso, en una mesa junto a la ventana con vista al Charles, una estudiante de tercer año llamada Priya Okafor había levantado la vista de sus apuntes cuando escuchó voces en el piso de arriba. No escuchó lo que decían, pero escuchó el tono. Sacó el teléfono. Abrió la cámara. El momento en que Alejandro Mora Quintero y Trevor Walsh doblaron la esquina hacia la escalera principal quedó grabado en video. Alejandro caminando adelante, Walsh detrás. La postura de ambos comunicando sin palabras lo que estaba pasando. Y fue entonces cuando ocurrió lo que Walsh no había considerado posible. 5 estudiantes levantaron la vista casi simultáneamente al ver al doctor Mora pasando por el pasillo del segundo piso escoltado por seguridad. 5. Al mismo tiempo. Mireya Castillo, 4º año, que estaba repasando su tesis sobre los movimientos sindicales del Caribe. Daniel Park, 3er año, que llevaba 3 horas estudiando para el parcial de Historia de las Américas. Sofía Reinhold, también 3er año. Emanuel Torres y Keisha Bradley, 2 estudiantes de posgrado que habían llegado temprano esa tarde a preparar material para el seminario del lunes. Los 5 lo reconocieron en el mismo segundo. ¿Doctor Mora? Walsh se detuvo. Alejandro también. Mireya Castillo se puso de pie. ¿Qué está pasando? ¿A dónde lo lleva? Este señor no tiene identificación válida para esta sección, respondió Walsh. Es protocolo. Daniel Park se levantó también. Tenía el teléfono en la mano. ¿Cómo que no tiene identificación? Es el doctor Mora. Nos da clase mañana a las 8. 2 estudiantes más se levantaron de mesas cercanas que habían estado en silencio. 7 personas de pie en el segundo piso de la Mugar Memorial Library, mirando a Trevor Walsh con una expresión colectiva que él no supo leer hasta varios segundos después. «Lleva 11 años en este departamento», dijo Emanuel Torres. «¿Qué protocolo es ese?» Walsh miró a Alejandro, luego miró a los estudiantes, luego miró el teléfono que Priya Okafor seguía sosteniendo con la cámara activa. Y en ese momento, en el segundo piso de la biblioteca, Trevor Walsh entendió que había cometido un error. No necesariamente el tipo de error que uno reconoce inmediatamente como tal, sino el tipo que se va haciendo más grande mientras uno lo mira. Alejandro no dijo nada durante esos segundos. Dejó que los estudiantes hablaran. Dejó que el espacio se llenara con sus voces. Y luego, cuando el silencio volvió, miró a Walsh con una expresión que no era triunfo ni rabia, sino algo más parecido al agotamiento de alguien que lleva demasiado tiempo explicando lo que no debería necesitar explicación.
¿Necesita algo más para verificar mi identidad, oficial Walsh? Walsh no respondió. Alejandro recogió su bolsa de la mesa donde la había dejado. Saludó brevemente a sus estudiantes con un gesto de la cabeza. Subió de vuelta al cuarto piso. Siguió trabajando hasta las 11:15 de la noche. El video de Priya Okafor, 17 segundos captados en el segundo piso de la biblioteca, fue publicado en la cuenta de Twitter de la estudiante esa misma noche, a las 10:47 de la noche, con el texto: acaban de intentar sacar de la biblioteca a mi profesor de historia de BU por no verse como profesor de aquí. Lleva 11 años enseñando en este edificio. En 48 horas, el video tenía 4 millones de reproducciones. En 72 horas había sido reproducido en 3 cadenas nacionales de noticias, comentado por 2 senadores estatales de Massachusetts y mencionado en el Boletín Oficial de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Boston University publicó un comunicado el martes a mediodía reconociendo el incidente, lamentando lo sucedido y anunciando una revisión inmediata de los protocolos de seguridad en instalaciones académicas. El tono era corporativo, medido, y llegó 48 horas tarde. La mañana del martes, Alejandro Mora Quintero llegó a su clase de las 8 con exactamente 2 minutos de retraso. Se colocó frente a los 104 estudiantes que llenaban el aula del primer piso del edificio de Humanidades. Se acomodó los lentes, miró el salón, y empezó la clase con una sola frase. El domingo por la noche un guardia de seguridad me dijo que no me veía como profesor de aquí. Hoy vamos a hablar de exactamente ese mecanismo. Cómo funciona, dónde se origina y qué cuesta históricamente ignorarlo. Abran el capítulo 6. El video de esa apertura de clase, grabado por 3 estudiantes diferentes y publicado sin coordinación, acumuló más reproducciones que el video original. Trevor Walsh fue suspendido con goce de sueldo el 5 de diciembre, 2 días después del incidente. El 19 de diciembre, la agencia de seguridad privada lo despidió formalmente, citando violación del Código de Conducta Profesional y daño reputacional al cliente. Su certificación de guardia de seguridad en el estado de Massachusetts fue sometida a revisión por la Junta Estatal de Seguridad Privada. La investigación interna de Boston University concluyó el 8 de enero de 2024. Sus hallazgos documentaron no solo el incidente del 3 de diciembre, sino un patrón. En los 18 meses anteriores, la División de Seguridad del campus había recibido 11 reportes informales, ninguno elevado a queja oficial, de miembros del personal académico y estudiantil de origen hispano, negro o asiático, que habían sido cuestionados sobre su presencia en instalaciones de acceso común dentro del campus. 11 reportes, 18 meses, ninguna investigación. El 23 de enero de 2024, el bufete Rosenthal y Carvalho presentó demanda civil en nombre del Dr. Alejandro Mora Quintero contra Boston University, la agencia de seguridad privada subcontratada, y Trevor Walsh en carácter personal. La demanda alegaba discriminación racial, daño emocional, daño reputacional y creación de un entorno laboral hostil. La cifra reclamada, $4.700.000. El proceso de descubrimiento fue lo que abrió las grietas más profundas. Los correos internos de la División de Seguridad del campus mostraron que el entrenamiento de 3 días que recibió Walsh no incluía ningún módulo sobre identificación de personal académico de alto rango, protocolos de verificación alternativa sin gafete o sesgo implícito. El contrato entre Boston University y la agencia de seguridad privada no requería ese entrenamiento. Nunca lo había requerido. Los 11 reportes informales de los 18 meses anteriores tampoco habían generado ninguna revisión del contrato. Habían llegado, habían sido reconocidos y habían sido archivados sin acción. La universidad sabía que el sistema tenía grietas. Eligió no cerrarlas. El 14 de octubre de 2024, 3 días antes de que el caso llegara a sala, Boston University llegó a un acuerdo extrajudicial. $4.700.000. Como parte del acuerdo, la universidad se comprometió a 3 reformas verificables con auditoría externa anual. Primera, implementación de un sistema de verificación digital instantánea para todo el personal académico y administrativo, accesible desde cualquier dispositivo de seguridad del campus, que permitiera confirmar identidad en menos de 30 segundos sin necesidad de gafete físico. Segunda, módulo obligatorio de 8 horas sobre sesgo implícito e identificación de personal académico para todo el personal de seguridad, incluyendo subcontratados, con evaluación semestral y certificación renovable. Tercera, creación de un canal anónimo de reporte de incidentes de discriminación en espacios académicos, con revisión obligatoria por el Comité de Diversidad e Inclusión dentro de los 7 días hábiles de cada reporte. El Departamento de Historia de Boston University tomó una decisión adicional,
esta sin presión legal y sin requerimiento contractual. En febrero de 2025, por votación unánime del claustro, la colección de archivos históricos latinoamericanos del cuarto piso de la Mugar Memorial Library fue renombrada oficialmente como Colección Mora Quintero de Archivos Históricos de América Latina. La placa de bronce fue instalada el 14 de marzo de 2025. Alejandro estuvo presente. Llegó con el gafete puesto. Hoy, si uno sube al cuarto piso de la Mugar Memorial Library un domingo por la noche durante temporada de exámenes, encontrará lo que siempre ha estado ahí. Estudiantes con auriculares, cafés fríos, libros apilados como murallas. Y en la entrada de la sección de archivos históricos latinoamericanos, una placa pequeña en bronce con un nombre. El sistema de verificación digital está instalado en cada punto de acceso del campus. Walsh no trabaja en seguridad privada en Massachusetts. Los 11 reportes informales de los 18 meses anteriores fueron revisados. 4 de esas personas fueron contactadas. Y todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, en el aula 104 del edificio de Humanidades, el doctor Alejandro Mora Quintero empieza su clase con la misma puntualidad de 11 años. A veces llega con el gafete, a veces sin él. Nadie le pregunta nada. No se ve como profesor de aquí. 11 años de historia latinoamericana, 147 estudiantes graduados, 4 libros, 2 premios y una colección que lleva su nombre dicen lo contrario. Y sus propios estudiantes lo dijeron en voz alta, de pie, sin que él tuviera que pedirlo, en el segundo piso de una biblioteca en Boston, un domingo de diciembre a las 9 de la noche. A veces la justicia no llega con un veredicto. Llega con 5 estudiantes que se levantan al mismo tiempo y dicen el nombre correcto en el momento correcto. $4.700.000, un nombre en una placa de bronce, y 17 segundos de video que le recordaron a una universidad cuál era el trabajo que había contratado. Suscríbete si crees que las instituciones deben responder por los sistemas que crean, no solo por los individuos que los ejecutan. Compartir esta historia es la forma más directa de decirle a alguien que lo que le pasó al Dr. Mora no fue un caso aislado. Las universidades deberían enfrentar consecuencias institucionales, no solo individuales, cuando su personal de seguridad actúa con sesgo racial contra sus propios profesores. ¿O la responsabilidad termina en quien tomó la decisión esa noche? Comenta, que el debate empiece aquí. Mañana traemos otra historia, diferente ciudad, el mismo sistema, una cámara más.